El testamento oculto, la guerra por la herencia familiar. Prólogo, el comienzo de la discordia. Mi abuelo Emilio siempre fue el patriarca de nuestra familia. Hombre de negocios, severo pero justo, construyó un imperio agrícola desde cero. Cuando falleció hace 6 meses, todos esperábamos que el reparto de su herencia fuera tranquilo, porque, según él, todo estaba bien estipulado. Pero la lectura del testamento resultó ser el detonante de una guerra familiar que sacó a relucir secretos, traiciones y alianzas inesperadas. Capítulo 1. La lectura del testamento. El día de la lectura del testamento, toda la familia se reunió en la vieja casa de campo donde Emilio había pasado sus últimos años. Estaban mis tíos, Roberto, el mayor y siempre el más ambicioso, Mónica, la favorita de mi abuelo, pero también la más distante, y Julián, el menor, quien siempre ha sido considerado el oveja negra. También estaban mis primos y yo, observando desde un rincón mientras el abogado de la familia abría el sobresellado. La tensión era palpable. Emilio había sido claro en vida, su herencia sería repartida de forma justa. Pero cuando el abogado comenzó a leer, todo cambió. Resulta que el abuelo había dejado la mayor parte de su fortuna a un beneficiario misterioso y solo distribuyó pequeñas porciones entre sus hijos. Roberto explotó. ¿Cómo que un beneficiario misterioso? ¿Quién demonios es? El abogado respondió que Emilio había dejado instrucciones de revelar el nombre solo si cumplíamos una serie de condiciones. Capítulo 2. Las condiciones del testamento. El abuelo, siempre estratégico, había dejado una lista de tareas que cada miembro de la familia debía cumplir antes de poder acceder a su parte de la herencia. Entre ellas, Roberto tenía que reconciliarse con su exesposa, a quien había dejado en circunstancias escandalosas. Mónica debía pasar un mes viviendo en la casa de campo sin contacto con su vida en la ciudad. Julián tenía que terminar su carrera universitaria, que había abandonado años atrás. A nosotros, los nietos, nos asignó la tarea de organizar y digitalizar todos los archivos y diarios de su vida, una colección enorme que ocupaba todo el desván de la casa. La familia se dividió. Roberto y Mónica estaban furiosos. Julián, aunque sorprendido, pareció ver esto como una oportunidad de redimirse. Mientras tanto, nosotros los nietos descubrimos que los diarios contenían información que podría cambiarlo todo. Capítulo 3. Los secretos del desván. Mientras digitalizábamos los archivos, mi prima Clara encontró una carta fechada hace 40 años. Estaba dirigida a una mujer llamada Anaís, alguien de quien ninguno de nosotros había escuchado. La carta hablaba de un amor prohibido y mencionaba que Emilio había tenido un hijo fuera del matrimonio. Esta revelación cambió el curso de la disputa. ¿Podría este hijo perdido ser el beneficiario misterioso? Cuando llevamos la carta a nuestras madres y tíos, Roberto explotó. Que esto es una mentira. Mi padre nunca habría hecho algo así. Pero Mónica y Julián parecían menos seguros. Capítulo 4. La búsqueda de Anaís. Decidimos investigar. Clara y yo nos pusimos a buscar información sobre Anaís. Descubrimos que había vivido en un pueblo cercano, pero había fallecido hace años. Sin embargo, su hijo, un hombre llamado Mateo, aún vivía en la región. Cuando confrontamos al abogado con esta información, finalmente confirmó que Mateo era el beneficiario misterioso. El testamento estipulaba que, si se descubría su identidad, la familia tenía que aceptar su presencia antes de continuar con el proceso. Capítulo 5. La reunión explosiva. Organizamos una reunión familiar en la casa de campo para conocer a Mateo. Cuando llegó, todos quedaron impactados por su parecido con Emilio. La tensión era insostenible. Roberto no paraba de acusarlo de ser un impostor, mientras que Mónica lloraba en silencio. Julián fue el único que pareció aceptar la situación con calma. En medio de la discusión, Mateo sacó una carta de Emilio que confirmaba todo. En ella, Emilio explicaba que nunca había podido reconocerlo públicamente por miedo a destruir su matrimonio, pero quería asegurarse de que recibiera lo que merecía. Capítulo 6. Las alianzas y traiciones. La situación dividió a la familia. Roberto y Mónica intentaron impugnar el testamento, alegando que Mateo no tenía derecho a nada. Julián, por otro lado, comenzó a desarrollar una relación amistosa con él.
Nosotros los nietos nos mantuvimos al margen, aunque no pudimos evitar sentir curiosidad por conocer más de Mateo y su historia. Las discusiones legales se prolongaron por meses, pero finalmente el testamento fue validado. Mateo heredó la mayor parte de la fortuna, mientras que los demás recibieron lo estipulado originalmente. Epílogo: una familia dividida. Hoy, la familia sigue fragmentada. Roberto y Mónica apenas se hablan con Julián, y Mateo ha decidido mantenerse alejado de todos, excepto de él. Los nietos seguimos reuniéndonos, intentando preservar algo de la unión familiar que Emilio tanto valoraba. La historia de Anaís y Mateo nos enseñó que el pasado nunca está realmente enterrado y que incluso las familias más unidas pueden romperse cuando los secretos salen a la luz. ¿Qué harían ustedes si descubrieran un secreto tan grande en su familia?